más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos que se conectan en esta hora a nuestra transmisión, El Pan Nuestro de Cada Día. Les damos la bienvenida una vez a nuestro programa, a nuestra transmisión, perdón. Reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores y desde su iglesia Monte de Sion Martorell. El día de hoy queremos darle la bienvenida al pastor Gerso Hernández, perdón, Méndez, desde la iglesia, desde las Islas Canarias, La Gomera. Pastor, Dios le Amén. bendiga. Amén, hermana, Dios la bendiga. Amén, amén. Pastor, antes de continuar, nos gustaría que nos dirigiera, por favor, con una oración. Amén, amén. Señor Jesús, en esta hora invocamos tu nombre. Muchas gracias te damos por la compañía de la iglesia de Martorell, ahí en Monte de Sion, por los oyentes y todos los hermanos que siguen esta transmisión. Gracias por estar con nosotros, gracias por guiarnos, gracias por tener una palabra para este día, así como el pan nuestro. Es como nos hablas, Señor, y nos bendices todos los días. Yo te pido que tomes control, dirección de este programa, de las palabras que aquí sean dichas, de las respuestas que se den a las diferentes inquietudes e interrogantes del pueblo. Padre del cielo, en esta hora pongo mi vida en tus manos también y los hermanos que dirigen el programa. Amén. Amén, amén. Aleluya. Amén, amén, pastor. Pastor, antes de continuar, vamos a tomar unos segundos para compartir este enlace para que más personas sean bendecidas con esta enseñanza. Amén. Me recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, como Iglesia Monte de Sion Martorell. Ahí puede ver nuestros enlaces, algunas series, si se la ha perdido, ahí las puede encontrar. Bueno, a ver. También recuerde que pueden hacer sus peticiones de oración y sus preguntas. Pastor, sin más retraso, le dejo el tiempo. Predíquenos. Amén. Bueno, saludo de manera cordial y muy cariñosa a mi pastor Edilberto y a su esposa. Vamos a iniciar en esta hora. Hay una palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo número 35. A ver, yo desactivo las notificaciones para no incomodar en la transmisión. Ok. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y el versículo número 35, dice la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Meresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. El tema para hoy es metamorfosis, y se entiende por metamorfosis ese proceso de transformación o de mutación, por ejemplo, el que hace la mariposa, que antes de ser una mariposa es una oruga o un pequeño gusano. Y estamos hablando de un animalito que tiene unas características reptiles, pero que de repente ahora se hace un animalito que tiene alas para volar. Entonces, vamos a hablar un poco de metamorfosis en el término bíblico. La palabra metamorfosis viene del griego metamorfo, que significa transformación. Ahora,
se entiende como metamorfe o metamorfe, una forma o una figura. Y yo quiero que entiendan los hermanos que están conmigo ahora y los hermanos del Pan Nuestro de cada día, es que la amistad con el hermano que está dado a la impiedad hace que nuestras obras sean destruidas. Que lo bueno que podamos hacer pudiera ser tirado por tierra, que pudiera ser echado en saco roto por con quien te juntas. Cuando yo era niño en mi país, escuché de un dicho que se popularizó, no sé, tal vez ustedes lo conozcan, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pues básicamente nosotros somos el resultado de con quién nos juntamos, de con quién compartimos nuestro tiempo. Y la pregunta en esta hora es: ¿qué te influencia? ¿O quién te influencia? Si estás influenciando, pero sobre todo si estás siendo influenciado. Preguntas: ¿quién te influencia en la economía? Cuando eres un derrochón, cuando no sabes administrar el dinero, cuando no sabes qué hacer con el dinero porque te estorba en el bolsillo y eres un comprador compulsivo, no tienes un sistema de ahorro, no tienes proyectos en la vida, sino que todo lo que obtienes te lo gastas. ¿Quién te asesora o quién te influencia en la parte económica? Tampoco de esos ahorrativos que rayan con la tacañería, pero la persona que maneja bien la economía también sabe invertir sus recursos. ¿Quién te influencia en el entretenimiento? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién estás compartiendo tus tiempos de ocio? Tus tiempos que no tienen que ver con el trabajo ni con la iglesia. ¿Quién te influencia en tu vida espiritual? ¿Quién te influencia en tu vida laboral? Y sobre todo, ¿quién te influencia en términos de vida espiritual? Me refiero también a quién te está formando, cómo estás siendo formado. Si somos inspirados por gente de fe o si somos inspirados por gente llena del Espíritu Santo, seguramente habrías aprendido o tendrás que haber aprendido cómo enfrentar tus batallas, cómo vencer tus gigantes, cómo pelear una batalla hoy, saber el resultado final, cómo enfrentarse a los retos de la vida, cómo enfrentarse a los grandes desafíos. Una persona medrosa, una persona pusilánime que tiene miedo por todo, es una persona que no está siendo influenciada tal vez por un líder de fe o que nunca le ha permitido a un hombre de Dios influenciar su vida para fortalecerse. Yo pregunto: ¿quién te inspira? ¿Quién me inspira? ¿Quién nos inspira? Por ejemplo, encontramos nosotros a un jovencito de 17 años, David, que cuando todo el pueblo está arrinconado, lleno de miedo, atrincherado, Goliat desafiaba a los escuadrones del Dios de Israel. Y la fe y la valentía de este muchacho me inspira. Por ejemplo, a mí me dice: este hombre sí era el hombre conforme al corazón de Dios desde muy jovencito, porque él se vio retado a hacer lo que sus hermanos no pudieron hacer, ni siquiera el propio rey ungido pudo hacer. Y dice: Jehová me ha librado del oso, Jehová me ha librado del filisteo, Jehová me ha librado de los leones, este incircunciso no podrá contra mí. Y cuando todos están viendo la pelea, cuando todos están oyendo a un David que está respondiendo a los desafíos de Goliat, entonces hace esta declaración tremenda, David, que dice: tú vienes a mí con espada, tú vienes con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y hay otra palabra donde dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Solamente palabras de confirmación, palabras de fe, palabras de autoridad, palabras de convicción, palabras de victoria y no de derrota, palabras de afirmación y no de descrédito, son las que están en los labios
de un hombre o una mujer que ha sido influenciado por el Espíritu Santo, de una persona que ha sido influenciada por un hombre o una mujer de fe, por una persona que es mejor que nosotros. Mira, en el matrimonio siempre nos han aconsejado que busquemos pareja en esa persona que nos alimente, en esas personas que nos edifiquen. Se nos ha dicho que busquemos pareja en alguien que sea mejor que nosotros para poder crecer, ¿cierto? Y así es como en el nivel espiritual podemos llegar a crecer si estamos siendo influenciados por hombres y mujeres de autoridad y mujeres de fe. Mira que, ok, dice, dice, dice que el rey que persiguió precisamente a David fue el mismo rey al cual David le ayudó a ganar esa guerra contra los filisteos. Es algo muy, muy extraño, ¿no? David se gana el aplauso del pueblo, los coros y los loores del pueblo. David mató 10,000, más Saúl mató a 1,000, o Saúl sus miles y David sus 10,000. Esto en lugar de enorgullecer el corazón de David, lo que hace es que aflige el corazón de Saúl y se viene en pos de David para matarle, para acabar con su vida. La influencia o estaba siendo influenciado Saúl por cosas diferentes a las de David. Ahí vemos nosotros una diferencia muy grande. Está afligido porque escucha de que el pueblo aplaude, pero sin embargo el ejército de Israel seguía siendo el ejército de Saúl, no de David. ¿Cuál era el ejército de David? Dice la Biblia que se le unieron los afligidos, o sea, la gente pobre, la gente que no tenía esperanza, la gente que no tenía proyección, la gente que no tenía aspiraciones ni políticas ni militares, por alguna razón habían sido marginados, y estos eran los que se unieron a David. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque vieron en David una inspiración, porque vieron en David quien les transmitiera un conocimiento. O sea, David fue su inspiración. A veces nos pasa que terminamos de predicar y el niño o la niña de la iglesia se nos acerca y nos dice, hermano, qué bonito predicaste, yo quiero ser como tú cuando esté grande. Y esto, en lugar de enorgullecernos, debe hacer de nosotros lo que hizo en el caso de David, que fue ayudar a crecer a los afligidos. Mire, cómo vino la transformación y cómo vino la metamorfosis a los seguidores de David. Porque lo que dice la Biblia es que estos afligidos, que fue el ejército de David, son los mismos que vencían gigantes. O sea, si David pudo vencer a Goliat, los seguidores de David o los valientes de David ahora también son vencedores de gigantes. O sea, el que logre inspirarnos podrá hacer que nosotros repitamos las acciones de nuestro inspirador, de ese hombre de fe o de esa mujer de fe que es la que nos está enriqueciendo en términos espirituales. Incluso en términos sociales y familiares, nosotros debemos tener siempre un modelo a seguir. Esto no está mal, esto es un orden jerárquico y de autoridad que Dios ha establecido dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo, para que crezcamos todos a una. Entonces la metamorfosis para estos hombres se dio porque se vieron inspirados en el hombre de Dios. La influencia de los hombres de Dios transforma nuestra fe, nuestro lenguaje, nuestra visión, nuestras conquistas cambian cuando somos influenciados por un hombre de Dios. Mire, cuando alguien viene del mundo, cuando alguien está creciendo dentro de la iglesia, pero no tiene un patrón para seguir, un patrón de comportamiento cual imitar, su lenguaje es uno, pero cuando se pega ahí a rueda, usemos términos ciclísticos, cuando es un gregario o cuando está ahí de coequipero de un líder, este hombre o mujer o joven o jovencita o niño o niña entiende de que su lenguaje ya no es el mismo, ya no habla como hablaba antes, ahora habla, piensa y se proyecta como lo hace su líder o como lo hace su pastor o como lo hace su referente espiritual. Mire, Jesús no escogió ni fariseos, ni doctores de la ley, ni
ni letrados para que lo siguieran. Cuando Jesús escogió gente para que fueran sus seguidores, para enseñarles el ministerio, lo que la Biblia dice es que él escogió pescadores, publicanos y hombres del vulgo. ¿Por qué los discípulos de Jesús, siendo del vulgo, hacían proezas? Pues porque caminaron con el ungido, porque fueron transformados totalmente por el hombre de Dios, por el ungido del Señor, y tanto que la gente los veían y decían, es que su manera de hablar se parece a él, es que su manera de comportarse se parece a él. Alguna vez a Pedro le dijeron, este es de ellos, este es de los que se juntan con el Señor, este es de los Galileos, o este es de los que se juntan con el que está siendo condenado ahora mismo, y que fue el momento en el que Pedro le negó 3 veces. Pero hubo un tiempo donde ya no les llamaban discípulos, sino que empezaron a llamarles cristianos, y la palabra cristiano se le adjudicó a los discípulos de Jesús porque era una forma de decir Cristos pequeños, era como decir, esos son Cristos chiquitos, o sea, se parecen a su maestro, se parecen al Nazareno. Y qué gran responsabilidad. Es como si hoy que nosotros decimos somos cristianos, tenemos que recordar que el origen de la palabra busca referenciarnos directamente con Cristo, y la pregunta es, ¿somos influenciados por él? ¿Caminamos como él caminó? ¿Cumplimos su palabra? ¿Hacemos su voluntad? Es difícil responderlo, pero si somos cristianos tenemos que parecernos a nuestro maestro. Mire, Josué estaba al pie del tabernáculo día y noche, esperando la entrada y salida de su líder máximo, que era Moisés. Josué estaba ahí al pie del monte cuando recibía precisamente las tablas de la ley, o recibía los mandamientos del Señor Moisés, y ahí estaba. Los mismos 40 días de hambre, los mismos 40 días de sed, los mismos 40 días de ayuno de Moisés en el monte, significaba lo mismo para Josué. Y Josué estaba ahí a piñón, a rueda con Moisés. Luego lo que dice la Biblia es que el trabajo que dejó de hacer Moisés de conducir el pueblo por el desierto ahora pasa a manos de Josué. Muere Moisés en el monte Nebo, y inmediatamente la responsabilidad de Josué de terminar la obra de Moisés, y era pasar el pueblo de Israel por el medio del Jordán y introducirlo en la tierra de la promesa. Y mire, él vio y estuvo ahí cuando Moisés, por el poder de Dios, abrió el mar Rojo para que el pueblo pasara en seco. Y es increíble cómo Josué hace exactamente lo mismo, ya no en el Mar Rojo, sino en el río Jordán. Pasan en seco él y todo el pueblo. Como Moisés logró derrotar a los amorreos y al rey de Og, y ahora está Josué haciendo lo mismo, derrotando más de 10 reyes, derrotando pueblos tras pueblos y conquistando la tierra que Dios les prometió o les dijo que les daría. Cómo el patrón de comportamiento de un líder se ve replicado en quien es inspirado por él, en quien quiere parecerse a él. La pregunta es, ¿estás tú inspirando a alguien? Porque si bien es cierto, podríamos levantar la mano diciendo, sí, yo tengo un referente a quien me gustaría parecerme, pero ¿y qué hay de mí hacia mi familia? ¿Y qué hay de mí hacia mis amigos, a mis compañeros de trabajo, mis compañeros de colegio o de instituto? Mire, cuando vemos la Biblia, vemos a un Eliseo que siendo un hombre rico deja todo para seguir a Elías, porque quería parecerse a Elías, y lo que le dice es, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, estaba totalmente comprometido con la causa del profeta Eliseo. Y cuando pasa la transformación, cuando pasa la metamorfosis en la vida de Eliseo, es cuando se transfiere la unción del profeta, y le dice, pídeme algo, pídeme lo que quiera, y una doble unción, una doble porción es lo que quiero. Y dice, cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido, pero no era imposible. Si logras verme cuando sea arrebatado, ya Elías sabía lo que iba a pasar con él.
y sin embargo logra tomar el manto, ve cuando es desaparecido o tomado por el torbellino, pero vemos a un Eliseo haciendo los mismos milagros poderosos que hizo Elías. Ahora, corrijo, no los hizo Elías y no los hizo Eliseo, los milagros de poder de Dios a través de sus hombres, a través de los ungidos. Amén. Ahora, hace lo mismo, alimenta a una viuda, multiplica el aceite, la harina, resucita a un niño muerto. O sea, en Eliseo vemos el mismo patrón de comportamiento de su maestro o de su modelo a seguir, en este caso, Elías. Amén. Entonces, cuando leemos la Biblia, encontramos algo así como que el unirse con un carnal hace que nuestras obras sean destruidas. Entonces, si tenemos la opción de ser grandes en Dios, juntándonos con el ungido, también en la palabra tenemos la oportunidad de ser totalmente fracasados y totalmente destruidos si por el contrario escogemos mal nuestras amistades, nuestros referentes a seguir. Es tremendo, pero yo lo tengo que predicar y es así. O sea, tú no estás en un punto neutro donde tú dices que pase lo que tenga que pasar. No, tú tienes que tomar decisiones o tú decides caminar en pos de esta salvación y crecer espiritualmente o simplemente empezar a menguar y perder la salvación. El Señor lo dijo muy claro, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y Josafat, que era hijo de Asa un excelente rey, Josafat, excelente rey de Israel, y el Señor había ayudado a Josafat, le había dado triunfo sobre 3 naciones enteras que venían a derrotarle y él se metió en Dios, él se apoyó en Dios, que eso es lo que básicamente el Señor necesita que nosotros hagamos, que confiemos en Él, que nos apoyemos en Él, que busquemos la ayuda y la inspiración en el hombre de Dios, en la mujer de Dios. Y mire, dice que Dios prosperó a Josafat y le dio como la capacidad de crear grupos de jueces dentro de la nación para que le ayudaran a gobernar con justicia y con paz. Pero mire lo que dice la Biblia. A ver, si lo tengo por aquí, 23. Sí, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá en esa guerra. Y el Señor le dio la victoria en esa guerra. Ahora, cuando el Señor le responde a Josafat respecto a esa oración que se humilló y que ayunó con toda la nación, el Señor le dice esto a Josafat: no es necesario que se preocupe por este caso, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando uno está sometido a la autoridad de Dios y a la autoridad de un líder, de un hombre de Dios, nosotros no debemos preocuparnos por lo que va a ser de nosotros mañana, porque el Señor está diciendo: estén tranquilos, déjenme eso a mí, porque es mía la batalla. El Señor lo dijo y nosotros seguimos creyendo que Él es el capitán que va al frente de nuestras guerras, de nuestras luchas, de nuestras batallas. Amén. Ahora, cuando el Señor le da la victoria a Josafat, se la da en el valle de Beraca, que es el valle de la bendición. El Señor te va a dar todas las bendiciones que tú quieras. El Señor te va a sorprender a ti incluso con bendiciones que no habías pedido, pero es necesario que estemos del bando correcto, que estemos del lugar correcto de la historia. Mire, cuando viene otra guerra, al reino de Josafat comete un error gravísimo, y es que hace alianza con el rey de Israel, y es Acab. ¿Qué pasa con Acab? Que cuando viene a la guerra y hace alianza con Acab, el profeta de Dios viene a Josafat y le dice, ¿le has dado ayuda tú al que Dios aborrece? O sea, es como si el Señor estuviera diciéndonos a nosotros: mira, te he bendecido tanto y te vas a aliar con el que yo aborrezco. O sea, tienes garantizada la victoria y vas a arruinar lo que has conquistado por aliarte con el que está en pecado, por aliarte contra el que está contra mí. Esto es tremendo.
Esto es tremendo. Mire, ahí empezó el declive, ahí empezó el retroceso de una vida victoriosa de Josafat. Se une a Acab, que es hijo de Ocosías. Se une al hijo de Acab, que es Ocosías, del cual está hablando aquí en este pasaje que leímos inicialmente. Y esto era para traer oro y era para hacer algunos intercambios comerciales. El versículo 37 dice de la siguiente manera: entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Jehová destruirá tus obras. Bendito es Dios, por cuanto has hecho compañía con Ocosías. Ocosías, heredero directo de Acab, del que peleó contra Elías, del que Elías de alguna manera confrontó con los dioses de Baal y los dioses de Acera, los sacerdotes, perdón, de Baal y de Acera, el mismo que estaba casado con esta mujer terrible, Jezabel, ¿sí? O sea, es este heredero del rey Asa, que era bueno, ahora está haciendo alianzas con el heredero de Acab, que era rey malo. Y cómo interrumpe la línea de sucesión de bendición. O sea, cómo Josafat interrumpe lo que era un progreso de bendición dentro de su realeza, porque también hay un proceso de maldición en la realeza de Acab. Eso heredó su hijo Ocosías. Amén. Ahora, mire lo que dice la Biblia, y es que al morir Josafat, lo releva del cargo su hijo Joram. El hijo de Josafat, Joram, manda a matar a todos sus hermanos, mandó a matar todos los príncipes, y el Señor, como castigo para él, le manda una enfermedad que hizo que se descompusieran todos sus intestinos, casi que una palabra profética dicha por Elías también para Acab, que murió también terriblemente, sus intestinos devorados por los perros. O sea, aquí tenemos dos cosas muy importantes, y es que tú puedes heredar mucha bendición de Dios, pero puedes heredar muchísima maldición a causa de tus decisiones, o con quién te juntas, o con quién estás haciendo convenio, con quién estás haciendo convenio. Tú no puedes hacer convenio con Dios en la iglesia y ser el líder del pastor, pero tener convenio con tu jefe para robar en el trabajo. No puedes tener convenio con tus compañeros de estudios para hacer cosas que desagradan a Dios y que dan mal testimonio, mientras que tú estás en tu familia orando, intercediendo. O sea, no puedes tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Mire, sigamos leyendo. La decisión equivocada de Josafat, esto en hacer alianza con el impío, no solamente le trajo muerte a sí mismo, sino a sus hijos, a sus nietos, y todas sus obras fueron destruidas. Y fue un rey que era bueno en su principio, en sus comienzos. ¿Con quién estás caminando tú? ¿Con quién te estás juntando? ¿De quién estás siendo influenciado? Porque es que en una congregación hay rebeldes. Si no, preguntémosle a Moisés. Lo que la Biblia dice es que Coré, Datán y Abiatar se levantaron y se rebelaron contra Moisés. Ellos lograron reunir 250 líderes de Israel para que se rebelaran contra Moisés. Mire, hasta dijeron, ya no más, Moisés. Basta ya, Moisés. Es que Dios no solo habla a través de ti. Si Dios te usa a ti, también nos puede usar a nosotros. Basta ya, Moisés. No queremos que Dios nos hable a través de ti. Queremos que el Señor nos hable directamente. Es que Dios también puede usarnos a nosotros. Y conocemos gente dentro de la iglesia que se lamenta porque no le dan un cargo, porque no les tienen en cuenta para predicar o para servir a Dios, porque creen que es con su fuerza y porque creen que es en su momento, pero no están dispuestos a rodearse de la autoridad de un líder, ni están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para ser influenciado por el Espíritu Santo, o por lo menos por un hombre de Dios o por una mujer de Dios.
Y lo que dice la Biblia es que la tierra se abrió y se los tragó a todos. Como solo 10 personas lograron desanimar y hacer morir, traer maldición a toda una nación de 2 millones de personas en el desierto. Moisés había mandado 12 y 10 volvieron diciendo, son como gigantes, donde nosotros somos langostas a sus pies. Sí, tiene una tierra que da uvas grandísimas, granadas grandotas, y sí, efectivamente, es una tierra que fluye leche y miel, pero es que nosotros vamos a ser comidos como se come el pan. Desanimaron la nación y por eso la nación toda murió en el desierto, pero solo 2 muchachos influenciados por Moisés, influenciados por su líder, influenciados por el Espíritu Santo, dijeron, no tienen por qué desanimar al pueblo, es que ese Dios que nos ha sacado de Egipto y que nos ha mantenido con comida del cielo, nos llevará a la tierra que fluye leche y miel, y nosotros somos los que vamos a devorar esos pueblos como pan. Nosotros los vamos a destruir. Mire la gran diferencia que hay entre un hombre de Dios y un hombre influenciado por el mundo, por el pecado, por el desánimo, por el desconcierto y la desazón. Las palabras son diferentes, los pensamientos son diferentes, las proyecciones son diferentes. ¿Quién te está influenciando a ti o a quién tú estás influenciando? Mire, de Salomón se dice que su corazón no fue perfecto para con Dios como en los días de David, su padre. O sea, hubo un declive, empezó a fallar algo en la vida de Salomón que no logró ser lo que David influenció en su vida. ¿Quién está influenciando nuestras vidas? ¿Un incrédulo? ¿Quién está influenciando tu vida? ¿Un cobarde? ¿Quién está influenciando tu vida? ¿Un murmurador? Ese que va a tu casa, o ese cuando tú vas a su casa y empieza a hablar del pastor o de los líderes, ese que está hablando de la esposa del pastor y criticando el trabajo que hace o que deja de hacer. ¿Quién te está influenciando a ti? ¿Quién te está empoderando a ti? La Biblia dice que de los tales se aparten, nos dice, apártate de ellos. Deuteronomio capítulo 20, el versículo 8. Tengo por aquí un versículo separado que es importante que miremos. Capítulo 20, verso 8, dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Es que en este ejército, es que en esta guerra no debemos estar escondidos como los escuadrones de Israel, debemos ser valientes como lo fue David, y tenemos que ir al frente y decir, bueno, si el Señor venció, nosotros también venceremos. Es que el Señor lo dijo, como yo he vencido, también vosotros venceréis. Y el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso incluye nuestras luchas, eso involucra nuestras guerras, nuestros desafíos. No tienes por qué temer, no tienes por qué huir, no tienes por qué temblar frente a las amenazas del mundo, del enemigo, de la sociedad o de cualquier cosa que te produzca temor, porque mayor es el que está con nosotros. David lo dijo, tú vienes a mí con lanza, con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros peleamos en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Bendito el Señor. Mire, ¿de dónde viene nuestra metamorfosis? ¿De dónde viene nuestra transformación? Segunda de Corintios, el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto, el capítulo 3 y el verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Ojo, esta palabra transformados viene del griego metamorfo, o sea, somos transformados mediante metamorfosis de gloria en gloria. Si hoy nosotros estamos con temor, si somos transformados, seremos valientes.
Si nosotros hoy estamos en angustia y entramos en esta metamorfosis, mañana estaremos en alegría. Si nosotros hoy estamos en pobreza, si nosotros hoy estamos en escasez espiritual, si hoy nosotros estamos débiles, al entrar en esta metamorfosis, mañana estaremos en victoria, en abundancia y en prosperidad, porque es transformación, una nueva criatura, un vaso nuevo, una vasija nueva. O sea, en el Señor nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, transformados de gloria en gloria, como la senda del justo, que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces debemos mirar la gloria de Dios a cara descubierta, sin miedo, sin escondernos, porque afortunadamente cuando somos influenciados por el Espíritu Santo o por la autoridad del hombre de Dios, aprendemos a encontrarnos cara a cara con Dios y entender su voluntad y conocer sus planes, conocer sus propósitos. Esa gloria que el Señor quiere que nosotros descubramos a través de la metamorfosis, de la gloria, de mirar la gloria de Dios a cara descubierta, no es otra cosa que el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque dice la Biblia que esta nos lleva al conocimiento de toda verdad. Mire, por eso los hombres de David se hicieron vencedores de gigantes, porque él fue vencedor de gigantes. Por eso es que nosotros somos vencedores, porque caminamos con el campeón del Gólgota, porque como él venció, nosotros también venceremos. O sea, creo que estamos en el camino correcto. Estoy convencido de que estamos siguiendo el patrón de comportamiento correcto, hacia arriba, hacia la cima, hacia la abundancia, hacia la gloria, de gloria en gloria. Esto está prohibido para los cobardes. Esto de la morfosis está prohibido para el que hoy está animado y mañana desanimado. Porque dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es prohibido para el que quiera dar un paso adelante y dos atrás. Esto está prohibido para el que hoy quiere y mañana como que ya no tiene fuerzas de nada. Esto es para gente valiente, esto es para gente que quiera empoderarse, esto es para gente que quiera vencer, esto es para gente que quiera tomar ganancia, tomar posesión. David fue más allá, vio al gigante en el suelo y no lo pensó dos veces para sacar su propia espada y cortarle la cabeza. David entendió que no era suficiente con derribar el enemigo, que era necesario exterminar el problema, y el problema no era el tamaño del gigante, el problema era que amedrentaba al pueblo, que desanimaba al pueblo, que desalentaba las fuerzas del pueblo. Y tú tienes que ser de esas personas que cuando se levante, también asimismo levante el ánimo del pueblo, que cuando se levante dé una palabra, un consejo, cuando haga una oración, cuando dirija un culto, cuando predique, levante el ánimo del pueblo, que la gente sepa que tú eres el patrón a seguir, que tú eres el hombre de Dios y que por lo tanto me inspiras para yo hacer lo mismo que tú estás haciendo, porque si tú eres importante en Dios, yo también quiero ser importante en Dios. Eso lo entendió Eliseo y también lo entendió Josué. Bendito el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez más nos parecemos a Él, transformados, cambiados, de afligidos a ganadores, de endeudados a liberados, de deprimidos a regocijados, todo por el poder de Dios, todo por el Espíritu Santo de Dios y la influencia de los hombres de Dios. A veces yo estoy así como un poquito achicopalado, a veces estoy yo así como que ya veo la Biblia y como que no encuentro inspiración y de repente veo un programa del pan nuestro de cada día y está ahí el hombre de Dios predicando, veo la transmisión y el ánimo se me levanta y el Señor me habló y tengo unas notas para hablarle al pueblo. Pues si el Señor me habló y me inspiró, pues entonces yo voy a hablar y a inspirar al pueblo, y así es como nos retroalimentamos en este ejército de valientes para obtener nuestras más grandes victorias. Dice la palabra del Señor que José pasó de la cisterna al trono de Egipto.
Dice la Biblia, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Daniel, de ser un deportado, de ser un cautivo de Israel, de Judá hacia Babilonia, ahora es el segundo al mando, es el gobernador de Babilonia. Y de Daniel se dice, ¿acaso hallaremos otro hombre? Dice, he oído, Belsasar lo dice, he oído de ti, dice que el espíritu de los dioses santos está sobre ti. O sea, Belsasar estaba viendo un hombre diferente, estaba viendo el poder de Dios en Daniel. Metamorfó del griego transformación, que es lo que tú y yo necesitamos para no ser los mismos, para ir de gloria en gloria, para crecer cada día más. David a los 17 años declara que, dice, no es con fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Dice a los 17 años, no es con lanza, ni con espada, ni con jabalina, sino con el nombre del Señor. Y cuando ya tiene 70 años, cuando ya está viejo, dice, el Espíritu del Señor habló a mí y su palabra estuvo en mi boca. O sea que el mismo jovencito que derrotó gigantes con su vitalidad, con su fuerza en su adolescencia y en su juventud, ahora que es un viejo, que es un anciano, que está declinando sus años, dice que lo que dijo, lo dijo porque el Señor habló por medio de su boca. ¿Qué tal que usted mañana tenga que decir, mis hijos creyeron porque yo les enseñé, mis nietos predican y alaban a Dios porque yo di la palabra? ¿Qué tal que mañana generaciones tuyas se levanten con autoridad y sean mejores que tú, que prediquen mejor que tú, que ganen más almas que tú, que sean los esposos de las esposas de los pastores o los pastores de las grandes iglesias que se van a levantar en España o en Colombia o en América Latina, y que tú digas, yo los influencié porque el Espíritu del Señor estaba sobre mí, porque yo también aprendí del hombre de Dios? Yo quiero que hagamos una oración en esta hora para que el Señor no permita que esta palabra caiga en piedras, ni en espinos, ni sobre el camino para ser pisoteada. Yo quiero que esta palabra hoy haya caído sobre corazones fértiles, sobre tierra fértil donde crezca, que esta palabra no vuelva al vacía, sino que haga todo aquello para lo cual Él la envía. Señor, con autoridad del cielo, por esta palabra que tú nos has regalado en esta hora, Señor, muchas gracias. Yo no quiero, Padre del cielo, que nadie que haya escuchado esta palabra vuelva a ser el mismo. Yo quiero que seamos transformados, metamorfosis, no el mismo pusilánime, nervioso, dudativo, ese que está pensando hoy una cosa y mañana otra. No, lleno de poder, que se levante con autoridad y alcance a conquistar las alturas, como tú lo has previsto desde el principio, gloria tras gloria, victoria tras victoria. En tu santo nombre, Señor, yo coloco en tus manos esa vida de esa hermana que está ahora mismo llorando. Yo pongo en tus manos, Señor, la vida de ese joven que quiere cosas grandes en ti, pero que se siente mal cada vez que falla contra ti. Yo te pido, Señor, que fortalezcas nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros ministros, para que en ningún momento dejemos de influenciar a otros por el poder de tu Santo Espíritu, enseñándoles lo que tú nos has ordenado, lo que ya tú previamente nos has dicho. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Amén, amén, pastor. Amén, Muchas amén, gracias por esa enseñanza que nos ha compartido en esta hora. amén, Pastor, nos llegan preguntas de WhatsApp y dice, amén. pastor, Jesse tuvo a Eliseo, el rey Saúl tuvo al profeta Samuel y Judas a Jesús, y aún así se perdieron. ¿Qué pasó en estos casos? Amén. Mira, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y en uno de los versículos que citamos dice que Salomón no fue conforme al corazón de Dios, porque entre otras cosas, todos somos influenciados, pero todos tenemos libre albedrío. O sea, todos tenemos la capacidad de
de caminar por el camino correcto. A ver, tenemos a Eliseo haciendo más de lo que pudo hacer Elías, pero Giesi no lo entendió. Y en algún momento el profeta le dice, mira bien, oró por él y el Señor, y le dijo, Señor, ábrele los ojos. Cuando le abrió los ojos, ya los ojos espirituales, vio que eran más los que estaban con ellos que los enemigos y el ejército que los rodeaba. Pero muchas veces no tenemos la predisposición para el cambio. O sea, estoy diciendo, tú puedes llegar a impactar a otros, pero finalmente las decisiones siguen siendo muy unipersonales. Fue un gran rey. Asa fue el rey que potenció la agricultura de Israel y levantó muros más fortificados incluso que el mismo Salomón. Sin embargo, eso no garantizó que su hijo, que al principio hizo las cosas que su padre le enseñó, eso no garantizó que terminara bien. Terminó muy mal y trayendo una línea de sucesión bajo maldición. Nosotros hoy tenemos la obligación de influenciar a nuestros hijos, aunque eso no garantice que ellos van a ser para el reino, porque finalmente ellos van a tomar sus propias decisiones cuando llegue la hora. Lo que sí es que no podemos dejar de interceder a Dios por ellos, así como Eliseo, que puso las manos sobre su siervo para que en su momento viera la gloria de Dios. Y no tenemos que clamar a Dios por nuestros hijos, Señor, que ellos puedan ver lo que yo estoy viendo. Es verdad, no garantiza 100%, pero sí es nuestra obligación enseñarles el camino, dejarles un legado de autoridad y de obediencia a Dios. Y finalmente, si hacemos bien la tarea, creo yo que si hacemos bien la tarea, nuestros hijos serán tan sensibles, nuestros pupilos serán tan sensibles al Espíritu Santo que aprendan a caminar en pos de nuestro Dios como lo hizo Josué. Y por eso te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tú estará contigo donde quiera que vayas. Y el Señor le confirmó ese llamado a Josué, porque no se quedó solamente con las palabras de su líder, sino que escuchó hablar a Dios directamente y lo que le dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme. O sea, de día y de noche nosotros hacemos nuestra parte, pero sembramos en nuestros sucesores, en nuestros pupilos, en quienes nos ven como autoridad, las herramientas suficientes para que cuando ya no estemos, ellos puedan seguir también impactando a otros. Amén, amén, pastor, así es. Pastor, otra pregunta dice, pastor, ¿qué podemos decir cuando un cristiano o cristiana se une en yugo desigual? Bueno, lo primero es que el yugo desigual es un pecado. Y yo lo que encuentro en la Biblia es que al no ser un pecado de muerte, tiene perdón de Dios. Amén. Lo que sí es que va a tener que cargar con un peso muy fuerte, es un peso casi muerto. Ese es el gran error que cometen muchos de nuestros jóvenes y jovencitas en la iglesia, porque creen que en algún momento lo van a arrepentir. Y resulta que este camino, como dije ahora, es tan voluntario, es tan de libre albedrío que tiene que ver con la decisión. Sí, lo ideal es que yo sea influenciado por un hombre de Dios o por una mujer de Dios, que si estoy en un plan de conquista, yo tenga que fijar mis ojos en esa mujer que es más espiritual que yo, en esa mujer que ora más que yo, en esa mujer que tiene más relación con Dios que yo. Y cuando yo ponga la mirada, si es en el caso de una niña, una jovencita dentro de la iglesia, de una hermana dentro de la iglesia, fijarse en ese hombre que le pueda enseñar la palabra, que le pueda enseñar a crecer en los ministerios dentro de la iglesia. Es como nos complementamos, es como avanzamos de nivel. El yugo desigual es un pecado y quien ya esté en yugo desigual, déjeme decirle en el nombre de Jesús que tiene usted una lucha doble, la propia y la de arrastrar, con lo que significa la pesadumbre o la pesadumbrez de una persona que no puede caminar delante de Dios porque simplemente está impedido o impedida hasta que no sea transformado. Estás cargando el doble, estás cargando tus propios desafíos y los desafíos de la persona incrédula con la que decidiste hacer tu vida.
no le estoy condenando, porque no le estoy condenando. Y es más, dejé la puerta abierta para el perdón de Dios. Si la persona se arrepiente, podrían llegar a ser un buen equipo de trabajo. Si la persona se entrega por completo a Dios, si es transformada, seguro que lograrán vencer muchos obstáculos y salir adelante y triunfar y tener hijos en el temor de Dios. Mientras eso no pase, tiene que esforzarse el doble, orar el doble, sacrificarse el doble y salir adelante casi que por los dos. Tremendo. Amén, amén, tremendo, pastor. Pastor, la última pregunta dice, pastor, Amén. ¿se puede tener una estrecha comunión con un hermano o hermana que ha salido de la iglesia, que no estuvo de acuerdo con la administración pastoral? Se puede tener una relación en términos de amistad sin que ésta tenga que ver con la murmuración, sin que ésta tenga que ver con la queja, sin que ésta tenga que recordar el trabajo que se hizo en el pasado. Porque estamos hablando de rebelión, estamos hablando de rebeldía, de insujeción, de personas que no estuvieron de acuerdo con el hombre de Dios, con la mujer de Dios y se fueron en rebeldía o se fueron en desobediencia. Y si son familiares, no pueden dejar de ser familiares. Y si eran amigos, no pueden dejar de ser amigos, pero tengo que ponerle límites a esa relación. No puedo permitir que su pensamiento me lleve con él o con ella. Lo primero es que yo debo ser un gran defensor de la autoridad que Dios estableció entre la iglesia. Entonces, lo primero que pasa es que no podríamos hacer así como muy amigos si él está en rebeldía y yo estoy defendiendo la autoridad de mi pastor o de mis líderes. Entonces, yo creo que ya esas posturas tan extremas nos distancian un poco. Yo no estoy hablando de no saludos ni de una ruptura total. Estoy hablando de qué es la conversación que nos alimenta, de qué estamos hablando, ese tiempo que estamos compartiendo, en qué lo estamos invirtiendo. Es muy preocupante y es muy doloroso cuando nos damos cuenta de que miembros de nuestras iglesias tienen una estrecha relación con los que se fueron en rebeldía. A uno como líder le produce un dolor tremendo porque uno quisiera contar con gente leal, que, bueno, se metieron con mi pastor, pues entonces yo nada que ver contigo. Pero uno también tiene que entender que las relaciones interpersonales se construyen entre individuos donde algunas veces las cosas dejan de ser un poco ya espirituales y se vuelven más familiares y más sociales. Entonces, siempre y cuando no se involucre lo social con lo espiritual, yo pienso que podría manejarse la relación. Pero si la persona me recuerda lo que pasó, si la persona me está constantemente alimentando esos recuerdos de fracaso, esos recuerdos donde hubo ese tiempo de maltrato contra el líder, contra el pastor, yo tengo que huir de ahí. Yo tengo que alejarme de ahí porque mis obras pueden ser destruidas. Amén, amén, pastor. Esa era la última pregunta, pastor. Amén. Agradecemos su tiempo, pastor, que ha tomado para enseñarnos esta tarde esa tremenda Amén. enseñanza. Pastor, Amén. nos gustaría que nos pudiera dirigir con una oración antes de cerrar este programa. Amén, amén. Claro que sí, vamos a invocar el nombre de Jesús. Justo en unos minutos tengo también mi servicio aquí en la iglesia, así que quiero orar por el pan nuestro de cada día, por este ministerio tan precioso. Quiero orar por su pastor, nuestro pastor, el hermano Edilberto Mendoza y su familia. Vamos a clamar a Dios por todos los oyentes y démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre del cielo, invocamos tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por las preguntas de mis hermanos que están ahí al otro lado de esta transmisión. Yo te pido, Señor Jesús, que fortalezcas tu pueblo, que afiances, Padre del cielo, nuestra confianza en ti, que afiances, Señor Jesucristo, nuestra dependencia de ti, que
ayudes y que saques, como lo has hecho hasta ahora, con poder este ministerio del pan nuestro de cada día hacia adelante, hacia el triunfo. A mi pastor Edilberto, Señor, su iglesia Monte de Sión Martorell, la iglesia Betel en La Gomera, Señor, bendícenos, ayúdanos en autoridad, en amor y en unción. En esta hora, Señor, te doy muchas gracias por los oyentes. Amén, 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 amén. Mi hermana, que Dios la bendiga. Muchas gracias por este tiempo. Amén, 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 pastor. Antes de despedirnos, gustaría saludar a unos hermanos y amigos que estuvieron en esta transmisión. Saludamos a Parito, Karina, Beatriz, Tania, Ismael, Pablo, Elena, Daisy, Elías, Reina, Guerra Yarita, Margarita, Gabriel, María Eugenia, Judith, Marina, Rita, Keila, Adela Cárdenas, Yolanda, Victoria, Yirka, Fidelia, María Fajardo, Janet, Clotilde, Valeriano, Nancy. Que Dios les bendiga y los guarde, hermanos y amigos. Los esperamos en la próxima. Bendiciones.